Padre, te agradecemos, Señor, en este día, Padre, que nos has dado, por tu amor, tu bendición, Señor, porque grande eres, Señor, poderoso y fiel, Señor. Cada día, como dice tu palabra, Señor, se renuevan tus bondades, y por eso, Señor, nosotros no hemos sido consumidos. Aquí, Señor, delante de usted, agradecido, Señor, porque eres un Dios fiel, que no cambia, Señor, un Dios poderoso, que mantiene siempre, Señor, todos sus atributos, para la gloria de usted y para beneficio de nosotros, Señor, de poder gozarnos en ti, Señor Jesús. Guía tu palabra, Señor, esta mañana, Espíritu Santo, usted que ha escrito su palabra, Señor, te pedimos que esta mañana usted, Señor, pueda guiarnos, Señor, y tocar nuestro corazón a reflexionar, y no sea solamente un domingo más, sino que sea de reflexión y de mucho, Señor, decisiones tomar en nuestras vidas también. En el nombre de Cristo Jesús, yo te agradezco y te pido. Amén. Amén, hermanos. Vamos a ubicarnos, hermanos. Voy a pedirles que abran sus Biblias en Malaquías capítulo 3, versículo 6. Este va a ser nuestro pasaje central para poder estudiar o mirar al Dios que estamos estudiando en estas semanas, del Dios con sus atributos, ¿sí? Y hemos visto el Dios eterno. Hoy quisiera hablar, hermanos, de la inmutabilidad del glorioso Dios, ¿sí? Le he puesto así, la inmutabilidad del glorioso Dios. No solamente de Dios, sino del glorioso, porque Él tiene toda la gloria. Y cuando pienso en esto, hermanos, en pensar en la inmutabilidad de Dios, uno puede llegar a pensar, ¿qué es la inmutabilidad? ¿Qué es ser inmutable? Y el significado, lo dice, hermano, es aquello que no puede, o sea, no puede para nada, ni se puede cambiar. Entonces, con esta definición, estas dos frases nos podemos quedar. Y vamos a mirar en Malaquías capítulo 3, digan sus Biblias, hermanos, Malaquías, el último libro del Antiguo Testamento. Y es lindo este versículo, hermanos, nos hace pensar mucho la profundidad de quién es Dios, y encontramos también un beneficio maravilloso para nuestras vidas. Dice el capítulo 3 de Malaquías: porque yo, Jehová, dice la palabra del Señor, no cambio. Por esto, hijos de Jacob, no habéis sido consumidos. Hermanos, al mirar este versículo, creo que hay tres mensajes aquí para poder pensar. En uno exactamente, hermanos, está ubicado en el tema de que Jehová no cambia, ¿sí? Es inmutable. Y los otros mensajes sería, hermanos, quiénes son los hijos de Jacob. Y el tercer punto sería el no haber sido consumidos, el beneficio que encontramos al no ser consumidos por esta cualidad, este atributo de Dios, de que Él no cambia. Pero hoy quisiera mirar nada más a Jehová, el Dios, el glorioso Dios, el inmutable, el que no cambia. Y este versículo nos dice, hermanos, que Dios para nada cambia. Es el Dios inmutable. Y por consecuencia, esto de ser que Dios sea inmutable nos trae como beneficio a nosotros el hecho de no ser consumidos. Hoy me levantaba, y todos los días a veces nos levantamos, pero hoy pensaba y decía, un día más que Dios nos da, un día más que Dios nos tiene aquí en la tierra, ¿cierto? Ante una situación en la cual vivimos, muchos cristianos seguros de la esperanza gloriosa que tenemos, quisiéramos ya estar en el cielo y acabar con todo este sufrimiento, estrés, preocupación y todas las cosas que acarrean esta pandemia. Pero Dios nos ha dejado aquí, hermanos, pero no hemos sido consumidos gracias a la gloria y a la inmutabilidad del amor de Dios, que no cambia. Entonces, si Dios no cambia, hermanos, debemos alegrarnos, que el Dios que tenemos, al saber que Dios es Dios inmutable, esto debe llenarnos de alegría y de gozo. Al tener ese beneficio maravilloso, hermanos, de que por la inmutabilidad de Dios no somos consumidos, no somos destrozados, no somos castigados. Pero al final de este mensaje, de esta reflexión, este mensaje, hermanos, sí quiero hacerte pensar, hermano y amigo, que tienes que tomar una decisión frente a un Dios inmutable, frente a un Dios inmutable, porque todas las cosas que ha escrito Dios no van a cambiar, ¿sí? Vamos a ver, hermanos, puntos en cuanto al Dios inmutable. Dios es inmutable en su esencia. Cuando nosotros pensamos y decimos, ¿de qué está hecho el hombre? Y la Biblia lo describe de cuerpo, alma y espíritu.
Pero si miramos en nuestro cuerpo, hermanos, tenemos células y hemos estudiado la iglesia como cuerpo de Cristo. Tenemos órganos y muchas funciones de cada órgano, hermanos. Pero al mirar esta realidad, nosotros podemos pensar y el hombre puede imaginarse en su mente finita, decir, ¿y Dios de qué está hecho? Y esto es lo que quiero referirme en este primer punto. Dios es inmutable en esencia. Mejor dicho, ¿de qué está hecho Dios? Nuestro cuerpo cada día, hermanos, van muriendo células y van también renovándose células. Cada día está en constante cambio. Pero Dios no es así, hermanos. Es inmutable en esencia. Es decir, Él no está hecho de ninguna sustancia o materia, porque la Biblia nos dice que Dios es puro espíritu. Su ser y su naturaleza son infinitos. Entonces, para comprender un poquito en nuestra mente, si quisiéramos entender y decir de qué está hecho Dios, la Biblia lo describe que no está hecho de ninguna sustancia o de ninguna materia. Él es puro espíritu. Siempre ha existido. La semana pasada aprendíamos esto, hermanos, y siempre va a existir. Dios nunca ha evolucionado como el hombre hoy en día. Hay muchas cosas que estamos hablando de pandemias, hay mutaciones que van cambiando, ¿sí? Dios nunca ha evolucionado, Dios nunca ha crecido o ha mejorado. Él siempre ha sido y siempre será, hermanos. Lo que es hoy ha sido siempre, y vuelvo a decir, hermanos, y siempre será. Él permanece para siempre. Él es eternamente, hermanos. Él es el único Dios eterno, como el único Dios inmutable. Y Santiago 1:17 nos dice, refiriéndose a Dios, el Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombras de variación. Entonces, ¿Dios de qué está hecho, hermanos? Si podemos pensar, ¿cuál es la esencia de Dios? Él, hermanos, es puro espíritu. Aun cuando vino a esta tierra Jesucristo a hacerse hombre, Él siguió manteniendo su esencia de un Dios puro, de un Dios santo, de un Dios todopoderoso. Entonces, hermanos, de un Dios que no cambia. Él es en esencia es espíritu, hermanos, para entender el primer punto. El segundo punto, hermanos, entonces pensando que Dios es inmutable en esencia, Dios es inmutable en sus atributos. También la semana pasada algo Willy nos decía ya, pero para pensar en el Dios que no cambia, en sus atributos. Los atributos en el pasado son los mismos atributos ahora, hermanos. Nunca ha cambiado, no es que ha evolucionado, como decía en la primera parte, hermanos, y que ha mejorado en sus atributos o ha perfeccionado sus atributos. Él siempre ha sido, hermanos, Él siempre ha sido el Dios inmutable en sus atributos. Es decir, Él nunca ha cambiado su justicia. Él siempre ha sido inmutable en su justicia. Él siempre ha sido, Dios es siempre inmutable en su santidad. Es inmutable en su bondad, siempre, hermanos, desde el inicio, ¿no? De que Dios, porque decíamos Dios es eterno. ¿Cuándo inició? Él es eterno. Entonces, en cuanto el Dios inmutable en sus atributos, Él siempre, hermanos, ha sido inmutable en su santidad, inmutable en su bondad, inmutable en su verdad. Y así podríamos enumerar todos los atributos de Dios y Él siempre ha sido el mismo. Aun cuando miramos lo más precioso que ha sido mostrado para nosotros en la inmutabilidad de Dios en su amor. ¿Qué podríamos decir del Dios inmutable en su amor? ¿No? Y a tal punto que podemos pensar, hermanos, que arrancó de sus entrañas, diría yo, del cielo, a su Hijo amado, a fin de enviarlo a esta tierra, para que se desangrara y muriera en la cruz por tus pecados y por mis pecados. Él lo planificó antes de la creación del mundo, nuestra salvación, dice la Biblia. Y nunca cambió, hermanos, en cuanto a su atributo de amor, porque Él nos amó desde el principio y nos amará por la eternidad, dice la Biblia. Entonces, hermanos, Dios es inmutable en sus atributos. Nunca va a cambiar en sus atributos ni lo va a mejorar, porque Él siempre ha sido perfecto y siempre ha sido eterno. El tercer punto, hermanos, para pensar en un Dios, en el Dios glorioso, inmutable, vuelvo a decir, enumerando, hermanos, Dios es inmutable en su esencia, de lo que está hecho, es espíritu. Dios es inmutable en sus atributos. Y otro punto, hermanos, es Dios es inmutable en sus planes. En sus planes. Pensemos, hermanos, un poquito en este punto. Yo les hago la pregunta para pensar que Dios es inmutable en sus planes. Si
Fernando, disculpa, creo que te muté. Alguien me silenció. Gracias, Nikki, muchas gracias. Ya, ¿me escuchan ahora, hermanos? ¿Sí? Amén. Hermanos, Gracias. si pueden, por favor, tener sus micros apagados. Gracias, Nikki. Muchas gracias, hermanos. Sí, pido que para comodidad de los demás hermanos y el mío también, y sobre todo de la palabra de Dios también que se pueda escuchar con atención. Si hay micros encendidos, hermanos, por favor. Y si no sabemos silenciar el micro, ahí a los nietos o los hijos, por favor, que puedan silenciar el micro, ¿sí? Tal vez mirando ahí, hermanos, pueden ver ahí en sus pantallas que tiene que estar un micrito rojo, ¿sí? Ahí apagado, hermanos. Si los que no están, por favor, apáguenlo. Gracias. Seguimos, hermanos. Dios es inmutable, decía, en sus planes. Y la pregunta para recapacitar y pensar es, ¿crees que habrá algo que Dios comenzó a construir y luego no tuvo la capacidad de terminarlo? ¿En qué parte de la Biblia vemos a Dios todopoderoso, al Dios inmutable, que haya empezado algo y ya no tuvo recursos para terminarlo? ¿O se detuvo quizás alguna vez Dios porque ya no tuvo el poder para terminar? En ninguna parte de la Biblia o en nuestro pensamiento, en nuestro conocimiento, hermanos, podemos pensar que Dios no tenga recursos. Dios tiene todos los recursos y Dios, hermanos, tiene su poder es ilimitable. No hay límites, hermanos, para el poder de Dios. Los planes de Dios se cumplen porque Él es el Todopoderoso y Él hace los planes de acuerdo a su perfección y de acuerdo a su voluntad. Alguien puede objetar a la luz de la Biblia, si hay uno o dos pasajes, pero quería referirme a un punto, tal vez para escudriñar un poquito la palabra. Alguien puede objetar diciéndome, hermano Fernando, o hermanos, que en Isaías 38, Isaías fue con el mensaje al rey Ezequías y le dijo, alístate, ¿sí? Prepara tus cosas porque vas a morir. Entonces, fue un mensaje de Dios para el rey Ezequías. El rey Ezequías volvió los ojos a Dios, le recordó que él había sido un hombre al menos que se había mantenido en la fe, lloró y luego Dios le dice, está bien, vas a vivir 15 años. Y alguien puede objetar diciendo, ya ves que Dios sí cambia, que Dios sí puede cambiar en ese tema. Hermanos, si miramos aparentemente en este pequeño contexto, sí podemos ver que alguien puede decir, sí, Dios cambia. Pero si lo miramos a la luz del contexto de toda la Biblia, no, hermanos, no encontramos a un Dios que cambie. Porque si no, hermanos, el plan de Dios era que Ezequías se humillara y de esta manera aprendiera la importancia de la oración, de la humillación delante de Dios. Entonces, si nosotros miramos este punto, hermanos, en la Biblia, ¿por qué digo esto? Porque a la luz de toda la Biblia, en estos 15 años que Dios le dio de vida a Ezequías, le nació su hijo Manasés. Y la Biblia describe que Manasés, cuando murió su padre, Ezequías tenía 12 años. Entonces, después del anuncio que Isaías hizo a Ezequías, 3 años después nació Manasés. Y Manasés tuvo su hijo que se llamó Josías. Y por este linaje viene la descendencia de Cristo. Entonces, en todo el contexto de la Biblia, Dios no es que está cambiando su plan, sino que fue una advertencia, una enseñanza para Ezequías, para mostrar cuán importante es mantenerse humillado, quebrantado y en oración delante del Señor. Si algo le dijo Dios, fue para llamar la atención y llamar al deseo de Ezequías de seguir manteniéndose fiel al Señor. Hermanos, entonces el plan no estaba cambiándose, porque ya Dios tenía planificado que iba a vivir 15 años más, sino que quiso dar una lección. Dios no cambia en sus planes eternos, hermanos. Los planes eternos, los que que Dios ha tomado en el inicio, al final, hasta el final, hermanos, no van a cambiar. Por tanto, hermanos, pensemos en este punto. Dios es inmutable en sus planes. Jeremías 29:11, en la versión Dios habla hoy, es un versículo muy bonito, hermanos, para pensar y animarnos en nuestras vidas. Dice, yo sé los planes que tengo para ustedes, planes para su bienestar y no para su mal, a fin de darles un futuro lleno de esperanza. Yo, el Señor, lo afirmo.
Lo vuelvo a leer para que ustedes puedan recapacitar en este punto. Jeremías 29:11, en la versión Dios habla hoy. Dice el Señor, yo sé los planes que tengo para ustedes, planes para su bienestar y no para su mal, a fin de darles un futuro lleno de esperanza. Yo, el Señor, lo afirmo. Hermanos, los planes de Dios para cada uno de nosotros son para nuestro bien. Él nunca va a cambiar nuestros planes, hermanos, porque el Señor lo afirma. Él nos ha dicho que su plan es querer salvarte, y nos ha dicho a nosotros que hemos creído en Cristo Jesús que su plan es salvarnos, y por eso somos salvos. Hermanos, cuando pensamos en los planes de Dios, es fácil y agradable aceptar los planes buenos para nuestro bien. Pero, hermanos, tenemos que pensar pensar bien cómo está nuestra vida delante del Señor. El hombre es como a veces un caballo brioso, un caballo salvaje. Si no ha sido domesticado por su amo, el caballo seguirá en el monte, ¿sí?, frente a las adversidades de esta vida, pero cuando es domado es cuidado por su amo, es alimentado por su amo, calma la sed de este animalito, el dueño, ¿sí?, y le da las mejores aguas. Pero si el hombre no se ha sometido a la voluntad de Dios, los planes del Señor no están para nuestras vidas. Los planes de Dios se van a cumplir para tu bien cuando tú te has sometido. Disculpe la comparación, cual potrito salvaje, hermanos, uno se ha sometido a la voluntad y al amor del Señor. Si no, de lo contrario, andamos por las praderas, pero sin ningún amo que nos alimente, sin ningún amo que nos cuide. Y tarde o temprano, las bestias salvajes nos pueden lastimar. Entonces, los planes de Dios que no cambian en la Biblia, hermanos, y para tu vida, primero tienes que someterte a la voluntad de Dios. Otro punto, hermanos, es que Dios es inmutable en cuanto a sus promesas. Y esto es muy lindo, hermanos. Si miramos en la Biblia cuántas promesas hay en la Biblia, innumerables, ¿sí? No quizás terminaríamos. Pero Dios es inmutable en sus promesas, hermanos. Si supiéramos que estas promesas son tan buenas y tan agradables para nuestras vidas, cada día nosotros viviríamos agradecidos, como lo hacemos, quizás aún más agradecidos por el amor que Dios nos brinda. Si supiéramos, hermanos, que las promesas de Dios escritas en la Biblia cambian constantemente, porque Dios sería voluble, la verdad sus promesas no serían dulces ni agradables para nuestras vidas. Lo lindo, hermanos, es que las promesas de Dios no cambian y son eternas. Dios es inmutable en sus promesas. Pero vuelvo a incidir en esto, hermanos, y pongo un ejemplo. Para que las promesas de Dios sean agradables para tu vida y se cumplan en perfección, uno tiene que haber tenido un compromiso con Dios. Cuando tú llegas al altar con tu esposa, tu esposo, te haces promesas y votos, y tienen que cumplirse para que el matrimonio vaya bien. De lo contrario, si no hay promesas, si no hay votos, el matrimonio se rompe o no hay una sinceridad en las promesas o en los votos, el matrimonio tarde o temprano termina por destruirse. Si las promesas de Dios para tu vida quieres que se cumplan en tu bienestar, en tu vida, primero tienes que comprometerte con el Señor. El Señor no va a cambiar sus promesas. Las promesas de Dios están para tu vida, están para mi vida. El tema es tu compromiso con el Señor. Muchos cristianos a veces decimos, pero Señor, tú me has dicho tal cosa y no se ha cumplido. El tema es pensar, ¿por qué no se ha cumplido? ¿Porque Dios ha cambiado o porque mi vida está andando mal delante del Señor? Y creo que la respuesta correcta es la segunda. Muchas veces no se cumple, hermanos, porque nuestra vida ya no está comprometida con el Señor. Rompimos con las promesas y con los votos que le hicimos al Señor cuando venimos a sus pies y le dijimos, Señor, te entrego mi vida para que tú seas mi Señor y mi Salvador. Y ahí se rompen las promesas, hermanos. No porque Dios cambie sus promesas. Las promesas de Dios son inmutables. Si Dios cambiara continuamente, hermanos, de color como el camaleón, la verdad que nadie se animaría a confiar ni a orar a un Dios así, que cambia. Si hoy día tú recibirías un billete, un billete, y sabiendo que mañana ya no tendría valor, nadie lo quisiera aceptar, ¿sí? ¿Para qué voy a recibir un papel que mañana no va a servir? Las promesas de Dios no van a cambiar nunca, hermanos. Nunca van a cambiar. Y en Números 23:19 dice, Dios no es hombre para que mienta,
ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo y no hará, habló y no ejecutará. Dios no es hombre. Él no miente, no se arrepiente. Lo que Él dice, lo hace. Lo que Él habla, lo lleva a cabo. Todo puede pasar a nuestro alrededor, hermanos, pero Dios recuerda que nunca miente. No cambia. Siempre va a cumplir sus promesas. Aunque nosotros seamos infieles, dice la Biblia, Él sigue siendo fiel. Él permanece siendo fiel a sus promesas. Él nunca va a cambiar por amor a su nombre. Entonces las promesas de Dios no cambian, hermanos, porque Dios es el Dios inmutable en sus promesas. Nosotros cambiamos, ese es el problema. Nosotros faltamos a nuestras promesas y a nuestros votos delante del Señor. Cuando le dijimos hace algunos años, Señor, yo te entrego mi vida como para que seas mi Señor y Salvador. Muchos queremos beneficiarnos del Salvador, pero no del Señor, porque al Señor tienes que obedecer y al Señor tienes que someterte y aceptar su voluntad y negar a las cosas de este mundo. ¿Qué promesas de Dios conoces para tu vida? Esta pregunta quiero dejarte esta mañana. ¿Qué promesa de Dios conoces para tu vida? Porque si conoces una promesa de Dios, camina con esa promesa hoy día. Y mañana si conoces otra promesa de Dios, camina con esa promesa. Y hermanos, necesitamos mucho andar ahora por fe, necesitamos mucho andar de las promesas y los planes de Dios. Ante una situación tan difícil en la cual vivimos, hermanos, yo estoy recordando, por ejemplo, que hemos estudiado, ¿no? Que Jehová es nuestro pastor. Nada nos va a faltar, es una promesa que Dios ha hecho, en el sentido de que vamos a vivir alegres en el contentamiento con la comida, con la ropa, lo que Dios nos va a dar. No riquezas quizás, porque muchos lo confunden con la prosperidad, y esto no es. ¿Qué promesa de Dios conoces para tu vida? Estoy pensando que Dios dijo, yo estaré contigo hasta el fin de los días y hasta el fin del mundo. Otra promesa que Dios, el Señor, me está recordando es que donde Él esté, dijo Jesucristo, ¿sí? Ustedes estarán conmigo. Entonces son promesas maravillosas, hermanos, que del Señor esta mañana nos hace pensar y mirar. Hermanos, una promesa maravillosa es el Evangelio. Esta es una promesa inmutable de Dios. El Evangelio no es sí hoy día y no mañana. No es prometer algo hoy y negarlo mañana. El Evangelio es sí o sí, ¿sí? Y esto es para gloria de Dios. El Evangelio es la vida eterna. Dios nos da este regalo maravilloso. Y Dios dice que nadie nos quita si nosotros vivimos a la luz del amparo del Altísimo. Pero si nuestra vida empieza a practicar el pecado es porque no hemos conocido verdaderamente el Evangelio. No es que Dios te quite la salvación no se pierde, sino que una persona no ha entregado bien su corazón a Dios, necesita conocer bien el amor de Dios y por eso no anda muy bien en las cosas del Señor. Por tanto, no muestra los frutos no muestra la salvación, este fruto maravilloso, ¿no? Hermanos, entonces, Dios es inmutable en su esencia, de lo que está hecho, no cambia. Dios es inmutable en sus planes, en sus atributos primero, y luego en sus planes y sus promesas. Hasta aquí, hermanos, es lo lindo que Dios nos puede dar. Pero quiero terminar con este punto más. Dios es inmutable, o sea, Dios no cambia, Dios es inmutable en sus amenazas. Porque hemos hablado en los 4 primeros puntos, tal vez en relación del amor de Dios. Pero cuando hablo que Dios es inmutable en sus amenazas, nos puede sacudir a muchos. Así como cada uno de sus promesas y sus planes son buenos para nuestras vidas y se van a cumplir, así también, hermanos, sus amenazas y advertencias de Dios se van a cumplir. Pase lo que pase, se van a cumplir. Marcos 16:16 dice, mas el que no creyere será condenado. Hermanos, si pensamos que las promesas y los planes de Dios son lindos y maravillosos para nuestras vidas y nos van a ayudar y nos van a beneficiar en nuestra vida, esta mañana también quiero hacerte ver, hermano y amigo, que escuchas la palabra de Dios por algún tiempo considerable. Es que quiero conocer más a Dios. Dios ya te conoce suficiente para que vengas a Cristo Jesús. Quiero cambiar mi vida y luego acercarme a Dios. No, déjalo que acércate a Dios y Dios va a cambiar tu vida. No tengas miedo de que mañana le vas a fallar porque nuevas son las bondades de Dios que se renuevan mañana. Y tenemos un abogado, si le fallamos mañana, Dios nos va a perdonar otra vez si le pedimos de corazón.
Pero quiero decirte que Dios es inmutable en sus amenazas y advertencias. Nos dice, yo no voy a cambiar lo que he puesto en la Biblia, que si tú no crees, te aseguro que vas a ir al infierno. Pero el infierno es tan irreal a veces para nuestras vidas. Pero la Biblia lo describe que es algo muy real. Por tanto, esta mañana puedes ser el hombre más bueno, más moral, más religioso, etcétera, etcétera, con muchas cosas buenas. Pero Dios dice en su decreto y advertencia que si no crees en el Hijo de Dios, el que murió en la cruz del Calvario, en Jesucristo, serás condenado, porque tus buenas obras no te abrirán las puertas del cielo. El único que te puede abrir las puertas del cielo es la sangre de Cristo Jesús. Por tanto, hermanos y amigos, y no se trata solamente de saber que Dios existe, porque aquí podemos estar muchos y los que escuchamos podemos estar, todos sabemos que Dios existe. Y eso es una creencia, pero no es una entrega, no es un tema de fe, porque la entrega, hermanos, de fe es una relación con Dios, es humillarse delante de Dios. Hermanos, así como dice las promesas y planes que son para nuestros bienes, para nuestro bien, hermanos, también la Biblia nos dice que las advertencias de Dios, lo que dice esta mañana, y a la luz de Juan también, hermanos, que el que no ha creído en el Hijo del Hombre también ya ha sido condenado. Dios también nos pone bien claro, hermanos, que esta advertencia de que si no crees, también, hermanos, no va a cambiar. Y cuando mueras y llegues al cielo, hasta solamente al juicio, nada más al juicio, serás condenado al infierno. ¿Sí? Si quisieras entrar al cielo, bueno, tal vez podría decir mejor para entender, no vas a poder entrar porque la advertencia de Dios es inmutable y no cambia, que el que no cree en el Hijo de Dios será condenado al lago de fuego. Hermanos, pongamos nuestra confianza en Dios, en el Todopoderoso. Has puesto tu fe, tu confianza y tu esperanza en el Dios inmutable o en el hombre. Hoy en día mucha gente pone su confianza y su fe tal vez en imágenes, en cosas creadas por el hombre o en hombres que aparentemente dicen ser santos, pero el único santo y 3 veces santo es Dios. Dios nunca va a cambiar. Dios es inmutable, Dios no te va a fallar. El hombre te va a fallar, el hombre miente. Dice Isaías 2:22, deja de confiar en el hombre. Salmo 64:3 dice, no confíes en los príncipes ni en hijo de hombre, o sea, en personas importantes, ¿sí? Porque no hay en él salvación, en el único que hay salvación es Cristo Jesús. La gente hoy día puede amarte y mañana puede estar traicionándote, mañana puede estar odiándote. ¿Recuerdan a Jesús? Hoy gritaban Hosana al hijo de David con Jesús en la entrada de Jerusalén. La multitud gritaba Hosana, Hosana al hijo de David. Y mañana estaba gritando, crucifícale, crucifícale. No confíes en el hombre que cambia. Confía en el Dios que no cambia, el Dios inmutable, el Dios glorioso e inmutable. Dios es confiable en sus planes y sus promesas, hermanos. Son fijas. Su voluntad de Dios es estable. La palabra es segura. La Biblia es lo más seguro que podemos tener para conocer a Dios verdadero. Dios es un Dios fuerte como un castillo, inamovible como la roca, hermanos. Su poder es ilimitado por la eternidad, siempre fiel, siempre justo, siempre amoroso, siempre misericordioso, siempre soberano, inmutable y seguro. Pongamos toda nuestra confianza en Él, sabiendo que Dios fue, es y será el mismo. Él no cambia. Entonces, hermanos, está dicha la palabra de Dios en cuanto a quién es Dios, como Dios inmutable, en esencia, en sus atributos, en sus planes, en sus promesas, y nos ha advertido también que Él no va a cambiar cuando nosotros estemos delante de Dios. Él tiene todo el control de nuestras vidas, y ven al Dios inmutable, al glorioso Dios, porque esta mañana Él quiere poner sus planes en tu vida, quiere darte promesas maravillosas, pero si no te arrepientes también, la promesa de Dios está dicha también, que serás condenado. Oremos. Señor Padre del cielo, te agradezco en esta mañana por tu palabra, Señor, y ayúdame, Señor, a comprender la grandeza de tu amor, porque mi mente es muy pequeña, Padre, y me olvido muchas veces, Señor, a confiar cada día más en ti,
a un Dios tan poderoso, tan inmutable y tan glorioso como eres tú, Señor. Bendito seas, Cristo Jesús, por haberme amado. Bendito seas, Jesús, por haberme rescatado del infierno, del pecado de este mundo. Bendito seas, Jesús, por haber rescatado a mis hermanos y amigos que están escuchando también tu palabra, que quede grabada en su corazón. Yo te pido por ello, Señor, que tomen una decisión, Señor, ante las advertencias que tampoco no cambiarán, Señor, delante de usted. Que esta mañana nos beneficiemos, Señor, de tu plan de salvación, y que tu promesa, como dijiste a aquel malhechor en la cruz del Calvario, cuando nos entregamos, Señor, le dijiste, hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. Así sea, Señor, también tu promesa con nosotros, Padre, por misericordia. Gracias, Jesús, porque tú no cambias, y por este motivo nosotros no hemos sido consumidos. Yo te pido por mis hermanos, y pido por mis amigos y conocidos y familiares que están escuchando, que toques nuestro corazón y tomemos en cuenta, Señor, que un día vamos a estar delante de usted y tenemos que rendirte cuentas. Te agradezco, Señor, y glorifico tu nombre, al Dios glorioso, al Dios inmutable, al que no cambia, al que nos beneficia con este lindo pensamiento, Señor, de que usted no cambia, este lindo atributo, Señor, que usted no cambia, nos beneficia, sea la gloria y la alabanza por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Muchas gracias, hermanos. Dios los bendiga.